Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, agradecerles en mi nombre y en nombre del profesor Emilio Custodio que estén en este acto, que es un acto de presentación del libro de don Emilio, que es, bueno, pues un resumen de toda la actividad que ha desarrollado en temas de hidrogeología de terrenos volcánicos, ¿no? Ya muchos seguramente la han tenido oportunidad de echarle un ojo de esta obra, que bueno, va a ser si no es ya, es una referencia en el tema de las aguas subterráneas. Y un poco nos hemos juntado porque le propuse a Emilio que la posibilidad de imprimir ese libro, que son casi 1000 páginas, para que se tuviera en todas las bibliotecas, en la mayoría de las bibliotecas, tanto de las universidades como las bibliotecas públicas, pues esta obra, ¿no? Para tenerla en formato físico, no quedarnos con la parte de PDF. Él, pues por su generosidad, que siempre ha hecho alarde, pues accedió, lo hemos impreso en pasta dura, porque ya les digo que era una obra bastante grande, mejorar las imágenes y toda esa cuestión, y a partir de enero pues ya empezaremos a distribuirlo. Y nos parecía pues lo correcto pues que hacer este acto en el cual pues primero una muestra de agradecimiento pues a Emilio, que muchos de los que estamos aquí pues lo conocemos, y otra pues bueno que de primera mano él nos explicara qué temas tiene el libro, por qué puede ser de interés y sobre todo por qué puede ser una referencia para todos los que trabajamos en el tema de aguas subterráneas o bien cualquiera que se quiera iniciar en estas cuestiones. Pues yo me callo ya porque aquí el protagonista es don Emilio Custodio. No voy a hablar de su currículum, pero ya saben que es académico de la Real Academia de Ciencias y él es doctor ingeniero industrial y bueno, la experiencia que tiene en temas de terrenos volcánicos, de gestión de agua y todo, prospección de agua y agua subterránea, pues más o menos la conocemos todos, ¿no? Pues nada, don Emilio, pues todo suyo. Pues muchas gracias por la presentación, Juan Carlos, y para mí luego es un placer el poder estar aquí presentando esta obra, que esta obra nació ya hace mucho tiempo y que, bueno, finalmente ha culminado. Si podemos empezar a poner quizás la primera transparencia para ver. Sí, vamos a presentar y cuando quieras cambiar me vas diciendo. Sí. Confírmame cuando se vea, por favor. Ya. Vale. Ya. Bueno, el libro que se refiere a la hidrogeología de las formaciones e islas volcánicas es un libro que ha sido realizado por colaboración de muchas personas, aunque el redactor final siempre he sido yo. Esto tiene 30 o 40 años de experiencia recogida de muchas personas que han ido aportando ideas, conocimientos, experiencias, no solamente en Canarias, sino en el resto de países y muchos de ellos de Sudamérica. El libro se ha realizado, está disponible en la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Cataluña y se ha realizado con la colaboración de Suez y de Ezagua, que Suez es la empresa del agua de gran escala en España y en muchos otros países, y Ezagua es un centro de investigación de este grupo de empresas. Yo quisiera agradecer ya de entrada de que el libro no hubiese ido adelante si no hubiese habido una serie de circunstancias favorables que se empezaron a desarrollar. Y la siguiente, por favor. Como consecuencia de un hito, no a nivel canario ni a nivel español, sino a nivel mundial, que fue el ESPA 15, es un nombre abreviado del Estudio Científico de los Recursos de Agua en las Islas Canarias, que fue realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Naciones Unidas a través de UNESCO, y los ejecutores fueron el Centro de Estudios Hidrográficos y fundamentalmente el hoy extinto Servicio Geológico de Obras Públicas,
y su función era estudiar las Islas Canarias. El trabajo se hizo trabajo en casi todas las islas, pero fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife. Y el objetivo es de que el grado de conocimiento o de posibilidad de adquisición de conocimiento en aquel momento era muy superior a los que existían en otros lugares, y por eso UNESCO tuvo especial interés en el lanzamiento de este proyecto, en apoyarlo. Y este proyecto, que duró 5 años, se inició pues a finales de la década de 1960, concluyó en 1975 con un simposio internacional que desafortunadamente no llegó a estar publicado, aunque se pueden encontrar buena parte del material en otros lugares disponibles. Y este simposio, el objetivo que tenía era avanzar en el conocimiento en aquel momento y resolver muchos de los problemas que había. Había muchas personas, muchos expertos que decían que los terrenos volcánicos no tenían una hidrogeología abordable y que era muy complicado el poder obtener algún tipo de información práctica, cosa que se demostró rápidamente de que no era cierta. El ESPA 15 se pudo realizar además por un apoyo continuado del Servicio Geológico de Obras Públicas a través del Ministerio de entonces de Obras Públicas, pero también contó con muchas otras aportaciones posteriormente del Instituto Geológico y Minero, de diversas universidades. Realmente las universidades canarias después nacieron, digamos, a consecuencia y en paralelo a la existencia de este informe, que se intentó prolongar después con nuevos estudios, y de hecho se planteó un estudio posterior, que es el CANHIDRO, en 1980, que formaba parte de un grupo que se llamaba el MAC 21, Macaronesia 21, pero que lamentablemente cerró con una planificación que no se llevó a cabo, y que desde entonces, bueno, pues el grado de investigación, de inversión en investigación en Canarias ha caído notablemente. Sin embargo, los trabajos que se fueron realizando se pudieron cristalizar en una publicación que me encargaron que yo preparase, que es la que figura aquí como Custodio 78, que era la geohidrogeología de formaciones e islas volcánicas, que destila la parte más importante de este estudio ESPA 15. Bien, con estos antecedentes, y perdonen de que me centre en Canarias, primero porque se está retransmitiendo y ustedes están en Canarias, porque yo tengo una permanente vinculación de 60 años con Canarias, y porque realmente Canarias es un punto esencial para el estudio o para el potencial estudio de todos estos problemas relacionados con el volcanismo, precisamente por ser una zona árida o semiárida y tener una infraestructura hidráulica muy específica. Bien, el siguiente, por favor. ¿Qué se pretendía con el libro? Pues actualizar los conocimientos que se tenían entonces, que se reflejan fundamentalmente en esta publicación del 78, dar una visión, pero no de todas las posibilidades, sino de las circunstancias más comunes, poner el énfasis en el conocimiento de la Macaronesia, especialmente en Canarias, primero por la vinculación, pero segundo porque es un lugar, Canarias, Azores, fundamentalmente Madeira, en Cabo Verde el conocimiento es muy precario todavía. Se tienen informaciones muy notables que, juntándolas con las de otros lugares del mundo, y supongo que todos ustedes están pensando también en Hawái, pero no es el único sitio, se puede formar
un esquema muy razonable de cómo es la hidrogeología de las Islas Canarias. Y fíjense que me estoy refiriendo bastante a islas, pero del continente no había muchos conocimientos. En el simposio que he mencionado del año 75, las aportaciones más importantes de conocimiento provenían de los grandes derrames basálticos del Deccan en la India, donde por el clima árido y la necesidad de obtener agua habían hecho estudios relativamente avanzados, pero del resto se conocía muy poco. Pero desde entonces, por lo que respecta a nosotros, se ha trabajado abundantemente en la parte árida de los Andes, complementando el conocimiento insular con el conocimiento continental y complementando el conocimiento fundamentalmente basáltico de las islas que me he referido, como el andesítico que corresponde a toda esta gran cordillera sudamericana. También se trataba de informar del conocimiento de las formaciones que se disponen, y algo que es importante es no quedarse en una hidrogeología estricta, sino que el agua es un elemento económico, social muy importante que necesita gestión y tiene aspectos éticos, tiene aspectos administrativos que merecen una atención especial si las circunstancias hidrogeológicas son realmente especiales, y podemos ver que en algunos lugares del mundo las formaciones volcánicas tienen estas condiciones de especialidad. La siguiente, por favor. El libro se ha dividido en 15 capítulos, en 3 partes. Una primera parte de carácter general, que lo que hace es presentar las bases que sustentan el conocimiento de la hidrogeología. No se trata de entrar en detalle en todos los temas vulcanológicos, que no es el objetivo, ni se entra ni en profundidad ni con rigor, sino las bases que sustentan la hidrogeología y fundamentalmente lo que se desarrolla en los capítulos 4 y 5, que es la parte hidrogeológica y recursos de agua y las estructuras volcánicas. La segunda parte lo que hace es presentar en las diferentes partes del mundo un esbozo de los conocimientos que se tienen, donde hay más información con más aportaciones, donde hay menos información con simplemente los resúmenes que se han podido conseguir o que se pudieron conseguir para reunir este libro, que, como decía al principio, pues es el resultado de una recopilación de información de los últimos 40 años. Y la tercera parte es la que entra en los aspectos ya más socioeconómicos, que tienen unas características especiales. Lógicamente, el volcanismo no condiciona a la sociedad, no condiciona a la economía, pero hay puntos vinculantes comunes y es importante tenerlos en cuenta si se quiere realizar una buena gestión y se quiere utilizar los recursos hidráulicos de la forma adecuada y respetar los valores ecológicos que tiene el agua subterránea en este tipo de formaciones. Siguiente, por favor. Las formaciones volcánicas están por todo el mundo, todos ustedes lo saben perfectamente. Aquí en la península, donde yo estoy ahora, pues hablar de acuíferos volcánicos, la gente lo mira como algo raro y dice, ¿esto a qué viene? Bueno, los hay también, hay acuíferos volcánicos en la península, pero en otros lugares del mundo son muy frecuentes. Por ejemplo, esta figura que está aquí es los lugares del mundo donde hay volcanismo reciente y activo. Como pueden ver, son extensiones muy grandes, con formaciones a veces muy potentes y muy extensas, y otras veces son simplemente islas, pero ustedes están en una isla, ya saben perfectamente de que en la isla no hay otros recursos que los que se generen en la isla, y que por lo tanto, sea pequeño o sea grande el territorio en el cual estamos, allí es donde hay que desarrollar
la tecnología y la ciencia para obtener los recursos que hacen falta, y esto pues es el caso de muchísimos lugares del mundo que en esta figura casi ni aparecen. Fíjense que casi ni Canarias aparece. ¿Por qué? Porque son lugares que son muy pequeños, pues sin embargo socialmente, económicamente muy importantes. Pueden ver también de que hay volcanismo tanto en zonas frías como en zonas cálidas. Hay volcanismo en zonas áridas como en zonas húmedas. Es un fenómeno geológico que se plantea en cualquier lugar del mundo y que por lo tanto cuando hablamos de hidrogeología no solamente hablamos de materiales volcánicos y de volcanismo, sino de todos los acontecimientos hidrogeológicos que coinciden para conformar lo que son los recursos de agua. La siguiente. En el mundo hay también extensas formaciones volcánicas, son las que están en esta figurita de aquí pintados de rojo. Son formaciones que tienen, por decir unas cifras así a grosso modo, pues hasta el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, aunque no todas afloren, pero que no están, que están a profundidades alcanzables en las perforaciones, que tienen potencias en algunos casos que superan muchos centenares de metros de materiales volcánicos, y que lógicamente en estos lugares el volcanismo tiene la importancia de haber generado unas formaciones que son las únicas que existen en la región, sean permeables o poco permeables, sean hidrogeológicamente favorables para captar agua o no lo sean, pero es lo que forma el ambiente. Y entre ellas, como pueden ver aquí, pues están los basaltos del Paraná en Sudamérica, de todo el oeste norteamericano, está toda la zona del Rift africano, está la meseta del Deccan y bastantes más puntos que aquí no aparecen porque están cubiertos por otros materiales, pero que recientemente están siendo también considerados dentro de la hidrogeología porque las perforaciones alcanzan hasta ellos. Siguiente, por favor. Estas formaciones volcánicas a veces son simples acumulaciones de materiales con una extensión relativamente pequeña, como pueden ser, por ejemplo, las del campo de Calatrava o en la Mancha Española, o las del campo de Olot aquí en Cataluña, pero en otras veces son realmente acumulaciones de materiales espectaculares. Lo que tienen aquí es una figura que supongo que casi todos ustedes conocen, que es una figura preparada por Juan Carlos Carracedo, en el cual dibuja lo que serían las Islas Canarias si el nivel del mar estuviese en el fondo oceánico. Sería una de las cordilleras más grandes del mundo, lo mismo que Hawái es también una de las cordilleras más magnificadas del mundo. Solo vemos la parte superior, pero en estos momentos, por ejemplo, hay muchos estudios en formaciones también espectaculares por su masividad y su extensión, como por ejemplo en el Gran Rift africano, que es una formación de carácter continental. Por lo tanto, el volcanismo en muchos lugares es una formación geológica singular, especial, importante, y además orográficamente tienen un valor importante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de los acuíferos volcánicos? Pues hay que plantearlas desde el punto de vista de la hidrogeología. El agua, si me permiten la palabra, no sabe geología. El agua solo sabe de permeabilidades y gradientes, pero estas permeabilidades dependen de la geología y los gradientes dependen de la topografía. Y este conjunto produce situaciones complejas que son muy diversas y muy heterogéneas. Y el tipo de volcanismo, la edad de las formaciones, el grado de alteración, los procesos internos, tienen una importancia muy grande
en las características hidrogeológicas de estos materiales. Quizás no son tan diferentes en cuanto a la variabilidad como en otros procesos, pero sí que son específicas. Y no es lo mismo estudiar un terreno sedimentario que una roca ígnea, que una roca volcánica. Cada uno tiene unas estructuras, unas características especiales que son las que configuran los acuíferos volcánicos, que en general se les puede caracterizar por baja permeabilidad, aunque los materiales volcánicos abarcan desde los materiales más permeables conocidos en la Tierra cuando están saturados hasta los materiales casi más impermeables que se conocen cuando son materiales altamente alterados, por ejemplo, hasta el nivel de la bentonita. Siguiente, por favor. Esta me parece que sí. Entonces, hay muchas estructuras, hay muchas cosas. No podemos decir que un acuífero volcánico sea tal o cual. No podemos decir que hay un tipo volcánico y un tipo carbonático y un tipo aluvial y un tipo de ladera. Cada situación tiene sus características y tenemos desde, por ejemplo, lo que está en la parte inferior izquierda, lo que sería una estructura ideal de una isla volcánica, como podría ser el caso de Gran Canaria, aunque el resto de las Islas Canarias el mismo esquema se puede aplicar con las variantes correspondientes y teniendo en cuenta de que una isla no tiene por qué tener una única estructura, sino puede tener varias, a los sistemas, por ejemplo, continentales, como el que está en la parte superior derecha, que corresponde pues a las formaciones volcánicas andinas, en las cuales lo que se combina son las formaciones propiamente volcánicas en general de baja permeabilidad en profundidad, pero muy permeables en superficie, que son capaces de alimentar fosas rellenas de materiales de baja permeabilidad, pero que son las que proporcionan la mayor parte de los recursos en muchas de las zonas áridas y que es lo que mantiene muchos valores ecológicos, mantiene muchas lagunas importantes y que en estos momentos están altamente competidos para poder obtener recursos de ellas por las industrias mineras en una zona que es rica en materiales metálicos, en minerales metálicos, que además también son a estar asociados a fases anteriores del volcanismo. La siguiente, por favor. En las islas volcánicas y en los materiales volcánicos continentales, pues si la pluviometría es elevada, muchas veces lo que nos encontramos es que el conocimiento no es muy elevado, porque uno se limita, la población le basta con captar los nacientes que existen en la zona. Incluso en Hawái, en la isla de Oahu, que es la más desarrollada de todas, pues la captación de nacientes tiene una importancia muy importante. Sin embargo, cuando la situación es más árida y la demanda de agua es muy grande, se pueden realizar obras espectaculares, y entre las obras espectaculares están, por ejemplo, el número de pozos de Gran Canaria en zonas de costa, medianías y cumbres, y la enorme red de galerías que existe en Tenerife. Los he puesto precisamente estos porque es la singularidad que existe en Canarias, de que en otros lugares del mundo se puede observar el comportamiento de los materiales volcánicos casi exclusivamente a través de la descarga de manantiales que a veces son difusos y difíciles de medir. Sin embargo, en otros lugares, como en este caso de aquí, se puede tener una penetración al interior y unas experiencias y mediciones que en otros casos no existen. No hay otro caso paralelo, porque incluso en las otras islas de la Macaronesia, como en Azores o como en Madeira,
el número de pozos y el número de galerías que existe es muchísimo menor que el que tenemos aquí, simplemente porque la pluviometría es mucho mayor y los nacientes pues proporcionan gran parte del agua que hace falta. La siguiente, por favor. El planteamiento que hubo durante el estudio ESPA 15, el estudio de arranque de lo que estamos refiriéndonos, era si los materiales volcánicos respondían a una hidrogeología normal, es decir, que el flujo del agua era el producto de una permeabilidad por un gradiente, o se trataba de bloques aislados, separados, aleatorios e imposibles de controlar. Realmente, incluso uno de los trabajos que se hizo en el ESPA 15 por uno de los equipos que participó esquematizaba la isla de Tenerife como un conjunto de masas aisladas completamente que eran impredecibles. Sin embargo, hidrogeológicamente esto no se sustenta, ni se sustenta en los materiales volcánicos, ni se sustenta en otros tipos de materiales, pero esto hay que demostrarlo. Y debido a que en esta época pues el Servicio Geológico de Obras Públicas tenía trabajos importantes a realizar, disponía de maquinarias y disponía de personal muy cualificado, pues se decidió hacer una demostración, y esta demostración se hizo en Lanzarote, en el macizo de Famara, en una galería que estaba en perforación. No voy a entrar en el detalles, perforando una serie de sondeos y piezómetros y midiendo los niveles, y a pesar de ser una galería en basaltos muy heterogéneos, en los cuales al principio parecía que no había conexión entre las diferentes entradas de agua, cuando los datos se ponen sobre el papel y se ponen en contexto, resulta de que los materiales volcánicos se comportan como cualquier otro tipo de material, con heterogeneidad, con anisotropía, pero todos sabemos que la heterogeneidad y la anisotropía son factores comunes en hidrogeología. Todo es cuestión de saber utilizar la escala adecuada y centrar el problema en la dimensión a la cual debe ser analizado. Yo creo que esta demostración es la única que existe en este momento en el mundo específica para esto, pero después en los estudios que hicieron para el aislamiento de sustancias radiactivas en las ignimbritas de roca de Yucca Mountain en el oeste americano, pudieron demostrar que a pesar de que se trataba de ignimbritas muy poco permeables, se cumplían perfectamente las leyes de la hidrogeología clásica, como está demostrado que sucede en cualquier otro sitio. Las siguientes, por favor. Bien, con esto se pueden dibujar esquemas relativamente sencillos. Los esquemas sencillos explican las situaciones regionales. Cuanto más bajamos al detalle, más juegan las heterogeneidades, y esto pues forma parte de la génesis del volcanismo. Todos ustedes ahora que están viendo las erupciones de La Palma, pues están viendo cómo se generan los materiales volcánicos, y que son colada sobre colada, con piroclastos, con intercalaciones, con posibles deslizamientos que afortunadamente en La Palma no se han producido en este momento, con episodios explosivos, con generación de ignimbritas. Es una situación que puede ser muy compleja, pero que con una abstracción suficientemente razonable se puede reducir a un esquema que permite un análisis pormenorizado, y sobre ese análisis pormenorizado encajar las diferentes variantes locales que se puedan producir. La siguiente, por favor. Pueden, por ejemplo, tener aquí el caso de la isla de Tenerife, los trabajos que realizó Raico Marrero,
en su tesis doctoral, en el cual pueden ver, pues a pesar de que es una isla compleja que tiene una historia geológica no relativamente reciente, pero relativamente complicada, es posible llegar a esquemas que permitan formular hipótesis, medir esas hipótesis y en función de las mediciones que se hagan y de las respuestas que se obtengan, corregir estos modelos para llegar a obtener una estructura de la isla, un movimiento del agua y una génesis no solamente de los recursos de agua, sino de la calidad de los recursos de agua. Siguiente, por favor. Fíjense que como he trabajado mucho en zonas áridas, y claro, en las zonas áridas y zonas con gran demanda lo que domina es la cantidad de agua, pero la calidad del agua es igualmente importante en muchas zonas, incluso mucho más importante. Y en los materiales volcánicos hay sus propias características en cuanto a la composición del agua subterránea. No os voy a entrar a dar una clase sobre lo que se puede esperar, pero claro, un material volcánico bien lavado es un material volcánico que no tiene sales solubles. O sea, el agua simplemente pasa por ella y sale casi sin alterarse. Las mayores alteraciones se producen en la evapotranspiración y la recarga. Y esto es muy poco en zonas húmedas y es muy alto en zonas áridas. Por ejemplo, el sur de Tenerife y especialmente el sur de Gran Canaria y no digamos Fuerteventura, las aguas en estas zonas el agua de recarga llega a ser salobre. Y esto no es una consecuencia del volcanismo, es una consecuencia simplemente climática. Sin embargo, hay otros fenómenos cuando hay volcanismo reciente, que el volcanismo supone la separación de gases y de ciertas sustancias solubles que pueden incorporarse al agua. Y, por ejemplo, la presencia de CO2 es algo que es común en algunas zonas. Digo en algunas porque, por ejemplo, en muchas zonas volcánicas no hay ninguna alteración salvo la climática, pero en otros casos el CO2 puede jugar un papel importante, de que ese CO2 produce una disolución preferente de sodio y produce, por lo tanto, aguas bicarbonatadas sódicas que tienen problemas. Se puede producir, en el caso del lixiviado de piroclastos recientes, liberación de flúor, se pueden producir contenidos altos en boro, pero esto no es una característica general volcánica, es una característica de determinados ambientes volcánicos, de forma que, lo digo ahora, cada caso es un caso particular, cada caso debe ser estudiado. Lo que sucede en un lugar no tiene por qué suceder en otro. No hay estudios transportables de un lugar a otro, sino principios generales que hay que aplicar en un lugar determinado para entender lo que sucede en un modelo conceptual que es el que explique los grandes rasgos del sistema. Cuando esto es conocido, la hidrogeología específica se puede concretar en cada caso y llegar a soluciones para los problemas que se plantean, los diferentes tipos de problemas que sean razonables. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de materiales volcánicos, si hablamos de recursos de agua, pues hay que hablar de que hay agua superficial. En algunos casos es muy importante que haya agua subterránea, y este agua subterránea no solamente es el agua de los pozos, y en el caso por ejemplo, de Canarias, de las galerías, sino los nacientes son muy importantes y en muchos lugares es la manifestación más importante de la existencia de recarga como agua subterránea. Que hay unas reservas de agua subterránea que pueden ser importantes, sobre todo porque son materiales de una permeabilidad relativamente moderada, y estas reservas de agua pueden ser consumibles, y de hecho es lo que se ha ido haciendo en los últimos 30 o 40 años en Gran Canaria y Tenerife, y es lo que explica la situación actual,
que además en estas islas, dependiendo del clima, puede haber agua subterránea salina, como por ejemplo en el sur de las Islas Canarias, en los cuales la desalinización, la desalobración de este agua salina puede ser un recurso, o directamente la desalinización del agua marina, y que aparecen cuando los recursos son escasos. Pues en la hidrogeología volcánica no podemos aislarla de la existencia, por ejemplo, de la posibilidad de agua regenerada o incluso de agua importada o de agua exportada. El agua importada para una isla es una limitación enorme y en muy pocos casos se da. En Canarias se ha realizado en algún momento de tipo muy anecdótico, pero no es un elemento importante. Pero sin embargo, en otros lugares la importación de agua en zonas continentales o en islas grandes es importante, y lo que es importante es que en lugares donde hay una gran demanda de agua agrícola, lo que hace la sociedad, lo que hace la población, lo que hace la economía es exportar agua. Y por ejemplo, Canarias es un exportador de agua. La poca agua que tiene además la exporta como productos. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, simplemente es un hecho, y es un hecho importante que hay que tenerlo presente. Y esta exportación, cuando está en forma de productos, es una exportación virtual que hay que considerarla y que rara vez se considera, lo mismo que el traer productos de otro sitio que necesitan agua para ser creados. Es una importación también de agua, pero no física, sino virtual. Esto forma parte también de muchos aspectos de la hidrogeología volcánica, porque condiciona la demanda y condiciona la gestión. Siguiente, por favor. Del agua. Hay que tener presente de que la historia de que disponemos, la historia hidrológica es normalmente escasa, y muchas de estas áreas volcánicas están en zonas con climas relativamente cambiantes. Por ejemplo, esta isla, aunque ponga aquí los rodeos con un interrogante, no es los rodeos, sino es una estación que está en Tenerife, en el interior, una estación pluviométrica, en el cual, si ustedes ponen la variación acumulada respecto al valor medio de la pluviometría, se dan cuenta de que hay periodos secos y periodos húmedos. Entonces, por ejemplo, el ESPA 15, que se desarrolló entre el año 69 y el 75, no está aquí, no lo tenemos, pero fíjense de que los años 45 a 55 fueron años muy húmedos. Un estudio hecho en esta época da unos resultados completamente diferentes de un estudio que se hubiese realizado entre los años 1935 y 1945, que fueron años de sequía, y que además en la prensa canaria y en la prensa peninsular están claramente reflejados como años de manifiesta sequía. Entonces, esto es muy importante y forma parte de la hidrogeología volcánica, sobre todo cuando estamos utilizando nacientes. Los nacientes suelen tener una respuesta relativamente rápida a la pluviometría, y por lo tanto los caudales que tengamos hay que ponerlos en contexto del momento climático en el cual estamos, cosa que no sucede con los niveles cuando estamos hablando de captaciones profundas, en los cuales estas variaciones están mucho más amortiguadas. Esto es uno de los elementos importantes de la hidrogeología canaria, de la hidrogeología volcánica, puesto que en muchos lugares estas fluctuaciones donde existe volcanismo son muy importantes, junto con la siguiente, por favor, que también he traído una figura lógicamente de Canarias, en el cual las variaciones en el espacio de la pluviometría son muy grandes, porque el volcanismo es un fenómeno que crea relieve, y al crear relieve cambia completamente las condiciones de precipitación, de forma de que en distancias relativamente cortas los valores de la pluviometría varían mucho, y estos valores de la pluviometría tienen una influencia enorme en la recarga. No solamente ellos, es la pluviometría
el tipo de suelo, si el suelo es más reciente, si es no reciente, si hay bosque, si no hay bosque, si hay material volcánico reciente, si hay cenizas y picón reciente. La situación es muy diferente de si se trata de materiales que están muy alterados. Todo esto hace de que la precipitación varíe mucho con el espacio y la recarga varía mucho con el espacio. Esto hace que a veces sea realmente difícil evaluar los recursos, y a veces en las zonas volcánicas hay quejas generales de que la ciencia y la tecnología no son capaces de dar cifras exactas, pero es que el contexto es un contexto muy complejo y si no hay una larga observación es muy difícil limitar la incertidumbre. Y los datos que tenemos en la mayor parte de lugares del mundo, en los muchos lugares volcánicos, son lugares que están relativamente poco habitados, son series cortas y muy escasas. Y por lo tanto, aquí es donde la hidrogeología volcánica tiene un aspecto especial, que es la falta de información, y esa falta de información hay que suplirla con conocimiento de los fenómenos que producen la generación de recursos. La siguiente, por favor. Entonces, en los materiales volcánicos tenemos unos recursos renovables, son los que producen la lluvia, son los que producen la posibilidad de infiltración de aguas superficiales si existen, los retornos de riego, pero los recursos explotables es otra cosa diferente. Los recursos explotables es la cantidad de agua que yo puedo tomar del sistema, y esto no tiene una respuesta. La respuesta depende de cómo queremos conservar otras captaciones de agua subterránea, las descargas naturales y el medio ambiente y sus servicios. Y por lo tanto, la existencia de recursos explotables no es una decisión técnica, es una decisión social y política. Y esto es algo que es muy importante, porque normalmente a los hidrogeólogos que trabajamos en hidrogeología y los que tenemos mucha relación con las formaciones volcánicas, no solamente insulares, sino de los continentales, lo que se nos piden son unas cifras, y las cifras es decir, bueno, y siempre la respuesta es decir, ¿y en qué condiciones lo quiere usted? ¿Qué es lo que usted quiere conservar y qué es lo que no quiere conservar? Dígame usted lo que quiere y le podré intentar dar una respuesta. Y esto es uno de los puntos más difíciles que hay, y es donde los planes hidrológicos son más débiles, y donde incluso la forma de expresarse, la terminología que utiliza la administración hidráulica, no solamente española, sino a nivel del mundo, es distinta de la terminología que se usa en hidrogeología y en recursos de agua, porque los conceptos son diferentes. Y además de todo esto, hay que tener en cuenta que hay unas reservas que hay que tenerlas presentes, y que esas reservas no solamente es el amortiguador de las variaciones estacionales y multianuales, sino que esa reserva en un momento determinado pueden tener el valor económico de permitir un traslado de una forma de explotación a otra forma de explotación, cubriendo el transitorio. La siguiente, por favor. Entonces, con esto llegamos a la gestión del agua subterránea. ¿Hay una gestión del agua subterránea en los materiales volcánicos? Bueno, no, es la de siempre. O sea, todo depende de las características del agua subterránea, del gran almacenamiento asociado, de la incertidumbre que tengamos, de la lenta respuesta de los sistemas hidrogeológicos, de forma de que la evolución suele pasar desapercibida, de los problemas de salinidad que aparecen a veces, y entonces, claro, en este caso de aquí, la gestión del agua subterránea es algo que combina unos conocimientos que aporta la ciencia, pero que, como acabo de decir anteriormente, va a ser la sociedad y va a ser la política
los que los van a aplicar. Una sociedad y una política sin ciencia comete muchos errores. Una sociedad con buena ciencia permite que los políticos y la sociedad en general, la sociedad civil, pueda tomar decisiones que sean mucho más lógicas. Pero esto no es una exclusividad de las formaciones volcánicas, es un concepto de carácter general en el cual el medio ambiente juega un papel importante y que es muy importante de que los usuarios del agua, y entendiendo por usuarios del agua a los que la van a extraer y la van a aplicar, como las que la disfrutan, como todos aquellos que tienen como misión conservar los servicios que se producen por la naturaleza ecológica de las descargas de agua subterránea, tengan una existencia, estén debidamente representados y sean capaces de vincularse y aceptar responsabilidades, realizar tareas de gestión, vigilancia y observación y aportar recursos financieros y humanos. Y aquí es donde la experiencia a nivel mundial de esta gestión del agua de tipo comunitario es más floja. En las formaciones volcánicas apenas se vislumbran lugares donde se haya llegado a esta situación. En unos lugares por pocos habitantes, en otros lugares porque el clima es muy húmedo y hay suficientes recursos, en otros lugares porque los usuarios son muchos, en otros lugares porque no se tiene conocimiento. Pero esto en las formaciones volcánicas, desde el punto de vista hidrogeológico, que necesitan una gestión profunda, es una necesidad la formación de estas comunidades, y esto es uno de los puntos de hidrogeología que yo creo que hay que desarrollar. Y simplemente para acabar, la última, decirles, bueno, esta no es la última, es la penúltima, de que todo esto lleva a la gobernanza del agua. La gobernanza del agua hace referencia a derechos y obligaciones tanto del sector público como del sector privado, y que comprende el agua en cantidad, el agua en calidad, y que tiene que tener presente el ambiente con el cual está relacionado. Y, sin embargo, es importante tener en cuenta de que no es una responsabilidad de los usuarios, sino es una responsabilidad gubernamental. Y esto es, digamos, uno de los elementos en los cuales pues hay también una experiencia en los materiales volcánicos muy escasa, incluso en las zonas más áridas y con mayores problemas, como por ejemplo en el sur de Perú y en el norte de Chile, donde realmente no hay una idea clara del funcionamiento y se están destruyendo zonas importantes en el sur de Perú, y hay riesgos serios de valores ecológicos de muy interesantes existen en todo el norte de Chile, acaben por desaparecer. Siguiente, y con esta sí que acabo, que todo esto lleva aspectos morales y aspectos éticos. En el uso intensivo de los acuíferos, que tampoco tiene aspectos especiales en los materiales volcánicos, aunque en el caso insular, y muchas islas son volcánicas, y por lo tanto aquí sí que hay cierta vinculación con el volcanismo, que el ambiente está limitado, la posibilidad de recurrir al exterior está muy limitado, y por lo tanto las acciones que se hagan en un momento determinado condicionan todo el conjunto, de forma que lo que se haga tiene que estar conforme con lo que se considera un buen comportamiento humano, y que además debe ser moral, o sea que debe estar conforme con los principios trascendentes religiosos, o sea, en relación con la existencia de Dios. El consumo continuado de reservas de agua subterránea es algo que
produce en algunos lugares, por ejemplo en Canarias, beneficios sociales que son importantes, pero debe asegurarse que son mayores que los costes sociales a largo plazo, y como son no sustentables, que en el plazo de utilización va a dar lugar a una nueva paradigma de uso del agua que sí que sea sustentable. Y estos son no solamente un tema de gestión, no solamente es un tema de gobernanza, sino es un aspecto de ética y moral. Bueno, pues con esta visión me quedo a disposición para las preguntas o las cuestiones que quieran plantear. Bueno, pues nada, gracias a profesor Custodio por esta presentación del libro, y esto, bueno, nos ha hecho un repaso de todo lo que es la hidrogeología volcánica. Y nada, si tienen alguna cuestión o pregunta que le quieran preguntar al profesor Custodio, ya si quieren, aquí acabamos la presentación, corto la grabación, ¿vale? Y le tengo la grabación aquí.